Buenos días a todos y a todas. Darles la bienvenida a este seminario web que lleva por título La importancia del liderazgo en las alianzas multinivel y multiactor. Hoy tenemos como ponente a doña Lucía Quiroga Rey, compañera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, experta en liderazgo de personas y emociones. Está organizado por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos y pertenece a la serie Liderazgo Público y Función Directiva. Como siempre, la sesión será grabada y puesta a su disposición en el área de conocimiento que tenemos de liderazgo público y función directiva, del que hablaremos en los últimos 5 minutitos después de la exposición de Lucía. Tienen desconectada la cámara y el audio, pueden participar en la sala de chat y también levantar la mano al finalizar la intervención de Lucía para darles audio si lo desearan y poder intervenir en cualquier momento. Entonces, sin más preámbulos, dejo de compartir. Lucía, cuando quieras. Hola, muy buenos días desde Málaga y muchas gracias, Blas, por haber Mm. contado conmigo para compartir. Y muchísimas gracias a todas las personas que habéis decidido hoy estar aquí, este rato, pues invirtiendo parte de vuestro tiempo, ¿no? En reflexionar, más que nada, ese tiempo que no tenemos, que siempre decimos que no tenemos, ¿no? En ese mantra de no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pero yo creo que todo lo que voy a contar aquí ya lo sabéis, eso seguro, ¿no? Y yo siempre digo en los webinars o en los cursos de formación o en los talleres que doy, que más que conocimiento, que también, ¿no? Porque el conocimiento al final de repetirlo, yo creo que va calando, ¿no? Estos espacios yo creo que sirven para reflexionar, ¿no? Para pararnos un poquito y decir, ah, es verdad, estábamos hablando todo el rato de alianzas, pero este rato me ha servido para recordarme o refrescarme que se pueden hacer alianzas, que se puede trabajar de manera colaborativa. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí. Espero que os sirva como mínimo de reflexión y adelanto ya la enhorabuena a ese servicio de modernización que veréis al final cuando cuente todo lo bueno que estáis haciendo, ¿no? De trabajo colaborativo, que al final son alianzas hacia adentro, pues el que no lo conozca, pues tendrá ocasión de conocerlo. Y sin más, voy a pasar a compartir cualquier comentario, cualquier cosa que queráis hacer, como ha dicho Blas. Bueno, pues lo podéis poner en el chat al final cuando acabe la presentación o abrir micrófonos al final. Y en cualquier caso, también os mandarán esta presentación por correo electrónico y alguna documentación complementaria que en estos días pensaré que os puede servir. Y si necesitáis algo más, aquí estoy siempre dispuesta a compartir. Voy a compartir pantalla con la presentación, ¿vale? Vamos a ver. Voy a poner esto está. ¿Lo veis? Ok, perfecto, Lucía, se ve. Genial, Ujú. perfecto. Vale. A ver, voy a quitar esto de aquí. Muy bien. Pues empezamos. Voy a quitar esto. A ver. Vale. Bueno, pues vamos avanzando. A ver cómo se porta hoy esto, porque el avance de pantalla depende de cómo le dé la gana a la tecnología y si no, pues hacemos así. Vale, ¿cuáles son los objetivos, como os decía, ¿no? Más allá de reflexionar. Bueno, pues comprender el impacto de ese liderazgo, ¿no? En las alianzas multinivel y multiactor, identificar estrategias para mejorar la coordinación y la colaboración, fomentar esa cultura de innovación y gestión del conocimiento y analizar algún caso de éxito en la administración pública. Así he procurado traer algún ejemplo, ¿no? Aunque no es muy diferente el liderazgo multinivel y multiactor, bueno, porque prácticamente las competencias de liderazgo, las competencias que hay que desarrollar son muy parecidas. La única diferencia un poco está quizá en los niveles de la posición de liderazgo que tengan las personas que lo tengan que impulsar. Ahora lo iremos viendo. Pero sobre todo sí que me he traído algunos casos más cercanos, entre ellos los del gobierno vuestro, los del gobierno de Canarias. Vale, a ver, pues no me deja. Vale, pues sigo. Vale, definición y ventajas de trabajar en alianza. Bueno, pues básicamente, muchas veces nos perdemos en grandes definiciones. En realidad, trabajar en alianza es coordinarse y colaborar para llegar a objetivos comunes, tal cual.
sea, evidentemente detrás hay muchas cosas que tener en cuenta, pero no nos perdamos más en que si nos coordinamos y colaboramos para llegar a objetivos comunes, tanto con nuestros equipos como con otros equipos, como con otras entidades, como con otras organizaciones, como con otros gobiernos, eso es trabajar en alianza. ¿Y qué razones tenemos para trabajar en alianza? Y ojo, que estas son razones, pero hay que tener también cautela, ¿no? Bueno, pues la primera, maximizar sinergias, ¿no? Es decir, aprovechar las perspectivas y los recursos de diferentes actores para trabajar de un modo muchísimo más estratégico. Así que podemos incorporar otros actores a los programas y proyectos que estemos desarrollando, os digo, ¿no? A nivel regional, a nivel nacional, a nivel local, a nivel de otros servicios, de otras consejerías, en vuestro caso, bueno, como tengáis organizado el gobierno, en el caso de Andalucía, de la Junta de Andalucía, está organizado orgánicamente por consejerías, y así mejorar el ámbito de aplicación, pero sobre todo una cosa muy importante, evitar duplicidades, ¿vale? Estamos continuamente inventando la rueda y no hay sentido. O sea, empezamos muchas veces los proyectos sin mirar si ya hay alguien que está haciendo algo parecido, para por lo menos partir de ahí e ir mejorando, ¿no? Pero cuidado que no es fácil, ¿vale? No es fácil adoptar un enfoque común, porque normalmente esos socios con los que establecemos alianzas igual tienen metas y agendas distintas. Así que, una vez más, hay que invertir tiempo en identificar esas sinergias con esos distintos actores, ¿vale? Y esos vínculos que tenemos que establecer con esas iniciativas, como digo, que ya pueden existir. Otra razón, pues complementar los recursos propios, lógicamente. ¿Por qué? Pues porque además de los financieros, podemos complementar conocimientos, habilidades, experiencia, materiales. Luego veremos en los pasos para construir alianzas cuántos de estos recursos se pueden complementar. Pero igualmente hay que estudiar con mucho cuidado cómo se combinan todas esas aportaciones y cómo se complementan, para que sobre todo no haya desequilibrios. Luego, otra de las razones, pues porque contribuye a desarrollar capacidades y a empoderar. ¿Por qué? Pues porque si trabajamos en alianza, podemos mejorar esa capacidad estratégica y operativa de las organizaciones para así superar las limitaciones en lo que se refiere nuevamente a esos recursos, ¿no? A esos alcances, a esas habilidades. Y además es importante porque muchas veces al trabajar en alianza hay determinados grupos de interés que es la única manera que tienen de tener voz y de desempeñar quizá y ser más proactivos roles que muchas veces si no trabajan en alianza no pueden hacer, ¿no? Pero lo mismo, ¿no? Otra vez volvemos al tiempo. Tiempo, exige compromiso, exige recursos y una cosa muy importante, exige integrar esa cultura del aprendizaje que es propia de las alianzas. Así que también cuidado con el desequilibrio, ¿no? En el empoderamiento entre los distintos socios, que no haya desequilibrio de poderes. Seguimos con las razones, pues promueve la innovación, la experimentación, el aprendizaje, genera, como decía al principio, ¿no? Genera también un espacio de reflexión entre los diferentes socios, porque ese enfoque de aprendizaje es fundamental para poder valorar hasta qué punto a veces las soluciones colaborativas o algunos elementos de ellas podrían expandirse e inspirar el desarrollo de esos nuevos modelos también a otros lugares. ¿Vale? O sea que las alianzas muchas veces pueden expandirse. Pero es verdad que hay determinados procedimientos, trabajamos en la administración y hay que ser conscientes de que a veces esa innovación, esa experimentación, ese aprendizaje, bueno, pues nos limitan, ¿no? Nos limita a veces esa inflexibilidad que tiene nuestra administración. Pero bueno, es importante contar con espacios de experimentación que promuevan proyectos piloto, que permitan aprender sin miedo a equivocarse. Así que debemos trabajar para crear esos espacios. Luego, la visibilidad y la legitimidad que nos dan las alianzas, ¿no? Porque muchas veces cuando trabajamos en alianza, las distintas organizaciones que tenemos esas alianzas comprometidas, podemos mejorar nuestra imagen, nuestra visibilidad, nuestra reputación al decir, oye, estamos trabajando en alianza, somos organizaciones que promovemos el trabajo en alianza. Pero es verdad que cuidado con la falta de transparencia
o con esa percepción a veces de que las decisiones tomadas no cuentan con todo el respaldo general. Una alianza también debe demostrar credibilidad ante terceros y ofrecer una respuesta legítima a la preocupación de esos grupos de interés a los que va dirigido el proyecto que se trabaje en alianza. Y, por supuesto, promover la transformación, esa transformación tan necesaria en nuestra administración pública, ¿no? Esa transformación que en realidad es un cambio cultural que nos llevará generaciones, pero bueno, hay, como yo digo siempre, hay que empezar pasito a pasito. Esa que puede causar un impacto duradero, ¿no? Tanto en el ámbito de la política como en el de la práctica, hasta que realmente lleguemos a integrar en la cultura de la sociedad un enfoque sistémico, ¿no? Un enfoque holístico, ¿no? Que atienda a todo. Y sí, difícil, sí, pero insisto, tenemos que empezar y empezar desde nuestro ámbito de influencia. Por eso siempre animo, aunque aquí vaya a hablar yo de alianzas y de objetivos, a lo mejor que nos puedan parecer muy grandes, sí me gustaría que os lo llevarais a vuestro ámbito de influencia. ¿Vale? A partir de ahí, ¿qué podéis hacer desde el ámbito de influencia vuestro, si es que lleváis un servicio, un departamento, una unidad o incluso formáis única y exclusivamente parte de un equipo? Bueno, pues pasamos directamente a alianzas multinivel y multiactor, ¿vale? En realidad, un poco por recordar, ¿no? Lo que son las alianzas multinivel es trabajar en asociación entre los diferentes niveles de gobierno, ¿vale? Nivel local, nivel regional, nivel nacional y nivel europeo, tanto en el proceso de toma de decisiones como en la aplicación o evaluación de políticas públicas. Entonces, aquí podríais pensar en alianzas que se establecen entre municipios o entre provincias o entre comunidades autónomas o con el Estado o con la Unión Europea o unos con otros, ¿vale? No he querido tampoco liar mucho, pero tened en cuenta que cuando hablamos de multinivel, normalmente cuando se habla de multinivel, se habla de diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y estas alianzas multinivel actúan con estos principios, ¿vale? Participación, aquí no voy a entrar mucho porque ya en el anterior webinar sí entramos un poco más. Sí me gustaría fijarme más en las alianzas multiactor, aunque también traigo ejemplos de alianzas multinivel, pero repito, ¿no? Se trabaja bajo los principios de participación, de cooperación, de apertura, de transparencia, de inclusividad, aquí nadie sobra, y de coherencia con las políticas públicas, por supuesto, en interés de la ciudadanía, porque al final es para lo que estamos las administraciones públicas, ¿no? Para servir a la ciudadanía. Por ejemplo, ¿vale? Para aterrizarlo un poco, son ejemplos tontos, ¿no? Pero muchas veces yo, al menos, ¿no? Espero no aburriros, es verdad que hablamos, ¿no? Alianzas multinivel y tal, pero bueno, sí, ¿estos qué son, no? Hay un montón, realmente se trabaja muchísimo con alianzas multinivel, pero una vez más, yo creo que no se ponen en valor, ¿no? O no se comunica de manera clara a la ciudadanía el decir, oye, que realmente colaboramos los gobiernos, ¿no? Unas veces mejor, otras veces peor, otras veces más que colaborar nos peleamos, vale, está bien, pero bueno, forma parte un poco del tablero de juego, ¿no? De las alianzas. Pero fijaros, por ejemplo, ¿no? Una alianza multinivel, la gestión de los fondos Next Generation, ¿no? De la Unión Europea. Yo me he traído a Andalucía, pero trasladarlo perfectamente a vuestro gobierno, ¿no? Bueno, pues a nivel europeo, la Unión Europea proporciona los fondos. A nivel estatal, el Gobierno de España los distribuye y regula el uso de esos fondos. A nivel autonómico, la Junta de Andalucía diseña y ejecuta proyectos dentro de su territorio y a nivel local, los ayuntamientos colaboran en la implementación de proyectos concretos. No voy a entrar en cómo se hacen estas alianzas, pero esto es un ejemplo de alianza, ¿no? Y fijaros que aquí estamos hablando de Europa, Gobierno de España, comunidad autónoma y administración local. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿no? El plan de recuperación del empleo juvenil o programas de formación profesional dual, ¿no? Esto implica la colaboración, en este caso os digo, trasladarlo a vuestra comunidad autónoma, pero Junta de Andalucía, participa es una alianza entre la Consejería de Empleo y Educación, el Gobierno Central, a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones, y en este caso también de las entidades colaboradoras, que son entidades del sector privado. Pues esto es otro ejemplo de alianza.
Luego la coordinación, por ejemplo, directa, ¿no?, entre la Junta de Andalucía y los gobiernos municipales para el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Es una alianza multinivel entre la Junta, que es la comunidad autónoma, y los ayuntamientos, que son entidades locales. Y consiste fundamentalmente en la financiación y ejecución de planes de rehabilitación urbana, donde la Junta provee fondos y los ayuntamientos ejecutan o cofinancian. Y esto también ocurre, por ejemplo, con planes de empleo, turismo y desarrollo rural. Muy bien, pues hablamos ya de que conocemos un poco alianzas multinivel y os repito, ahora no sé si a mí me sirvió un poco para decir, jolines, pues es verdad que hay un montón de alianzas multinivel. Es verdad que muchas veces las noticias que nos dan es convenios, convenios, y podríamos empezar a hablar más, ¿no?, y a poner más en valor alianza, ¿no?, porque es una palabra muy, muy bonita, por lo menos a mí me parece muy bonita, porque detrás encierra todo ese trabajo de colaboración, cooperación, sumar de alguna manera para entre todos hacerlo mejor, ¿no? Vale, alianzas multiactor. Bueno, pues esto es trabajar igual estableciendo alianzas entre diferentes actores para combinar recursos, competencias y estilos procedentes de esos diferentes actores y conseguir esa meta común, ¿no? ¿Os acordáis al principio que yo decía? Trabajar en alianza es colaborar y cooperar para una meta común, ¿no? Bueno, pues en este caso ya vamos aterrizando un poco más. De caso, multiactor se suele distinguir entre multiactor, sector público, sector privado, sector público, sociedad civil, ¿vale? Pero yo quiero incidir también en este caso en esas alianzas dentro de nuestras propias administraciones, incluso dentro de los propios equipos, entre equipos de la misma consejería, como os decía al principio, en este caso me he ido a cómo está organizada mi administración autonómica, pero en vuestro caso, bueno, no sé si se llaman consejerías, eh, Sí, consejerías. consejerías, pues igualmente, Ujú, entonces, gracias, Blas, me ujú. sirve el ejemplo, o entre equipos de diferentes consejerías, que muchas veces, cuidado, que nos vamos a grandes alianzas por ahí fuera y no tenemos alianzas ni siquiera dentro de nuestros propios equipos o ni siquiera dentro de entre equipos diferentes de nuestras propias consejerías con las cuales podríamos establecer seguramente un montón de alianzas para hacer trabajos colaborativos que a lo mejor no sabemos ni siquiera que compartimos, ¿no? Yo tengo el ejemplo, me voy a tener un minuto, si me lo permitís, el ejemplo de cuando fui secretaria general de Agricultura. Era secretaria general de Agricultura y en un momento bueno, cambió el gobierno y decidieron juntar la Consejería de Agricultura con la delegación, perdón, la delegación de Agricultura aquí en Málaga con la delegación de Medio Ambiente. Bueno, aquello fue una absoluta locura, ¿vale? Una absoluta locura, porque eran dos monstruos de delegaciones, pero con lo que yo me quedo, que fue un trabajo muy bonito, es que pudimos, pudimos establecer una alianza y ellos mismos, entre las dos delegaciones, se dieron cuenta de que, por ejemplo, para la aprobación de un plan de ordenación urbanística, donde antes trabajaban absolutamente como silos independientes, porque no tenían el mismo padre en este caso, me refiero al mismo delegado, bueno, pues cada una decía, no, no, lo mío es esto, ¿no? Mi ámbito competencial es este, ¿no? Decía agricultura y decía medio ambiente, y el mío es este otro, ¿no? Y entonces, cuando no tuvieron más remedio que juntarse, yo les dije, ahora tenéis el mismo padre, así que ahora ya no vale echar balones fuera, ¿no? Bueno, pues conseguimos, a través de esta metodología, ¿no?, que luego diré los pasos para hacer la alianza y de querer realmente trabajar en común, se dieron cuenta de la cantidad de cosas que llevaban años sin saber, que repetían, duplicaban y que por no haber establecido esa alianza, bueno, pues donde se tardaba o conseguimos tardar 3 meses, se tardaban 8 meses en conseguir seguir adelante con el procedimiento. Entonces, cuidado, que muchas veces nos vamos a alianzas al mundo mundial, como los planes, ¿no? A los grandes planes estos de la NASA, y muchas veces es más aconsejable empezar desde dentro, ¿no? Bueno, luego la AECID, la Asociación Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ¿no? Ellos dicen que es verdad que muchas veces hay diferencias, ¿no?, entre lo que ellos llaman alianzas público-privadas y alianzas multiactor, ¿no? Pero al final
dicen, oye, al final no nos perdamos en conceptos y en definiciones. Al final, las alianzas público-privadas son un tipo de alianzas multiactor, ¿vale? Pero sí que es verdad que aquí, incidiendo en lo que yo os comentaba, ¿no? Bueno, pues estas diferencias un poco para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Las público-privadas son más acuerdos de tipo contractual, ¿no? O sea, normalmente suele haber una estructura clara, vertical, ¿no? De responsabilidades. Sin embargo, en las multiactor son menos contractuales, ¿no? Más es una énfasis, se pone el énfasis más en una estructura de rendición de cuentas un poquito más horizontal, ¿no? Para mí tiene más que ver con lo que estaba diciendo ahora hacia adentro, ¿no? En las público-privadas es verdad que hay objetivos más concretos, entregas y plazos definidos, y en las multiactor muchas veces hay más flexibilidad en cuanto a los objetivos, ¿no? Y las entregas, hay, a veces son los plazos un poquito más indeterminados. En las público-privadas, los socios operan dentro de conceptos legales, normativos, y en las multiactor, sus miembros operan dentro de conceptos legales normativos, pero la alianza en sí no tiene por qué estar regulada. Es decir, nosotros podemos decidir hacer una alianza hacia adentro, ¿vale? Y no tenemos necesariamente por qué firmar nada. En la público-privada la participación de los grupos de interés es limitada y sin embargo en la de multiactor normalmente suele ser más amplia. Bien, pues recordemos un poco el ciclo de la alianza, ¿vale? Por lo que os decía antes, porque esto seguro que os lo sabéis de memoria, seguro que todos nos lo sabemos, pero bueno, por si después de este webinar alguien se lanza después de la reflexión, ¿no? A decir, anda, pues es verdad, yo desde mi servicio llevo tiempo pensando que con otro servicio podría establecer una alianza en este procedimiento concreto, ¿vale? Vamos a repasar un poquito el ciclo de la alianza, pero antes de eso vamos a pensar en un papel importantísimo, ¿vale? Que podéis tener vosotros, ¿no? Cuando decidáis si queréis o no, o podéis trabajar en alianza, ¿no? Y es el papel de la persona facilitadora. No todo el mundo, ¿eh? No todo el mundo quiere trabajar en alianza, porque esto del trabajo colaborativo es muy bonito, es muy chulo, hablando en plata, a mí me encanta. Si me oís en otros foros, yo siempre voy a hablar de trabajo en equipo, ¿no? De trabajo colaborativo, pero no siempre es fácil porque, claro, trabajar con personas, que luego lo veremos, pues es más difícil que trabajar solo, ¿no? Pero desde luego trabajar solo es bastante menos enriquecedor y más triste, creo yo. Entonces, ese papel de la persona facilitadora, ¿no? Proactiva, es verdad que puede ser o personas, ojalá, ¿no? Tuviéramos una unidad especializada dentro de la organización que se dedicara a establecer alianzas, ¿no? A nivel interno, como os decía, pueden ser personas, ¿no? Que son proactivas operando desde dentro de cualquier organización socia o la propia organización con esa unidad que seguramente, bueno, no sé si existe, que yo conozca, bueno, quizá en la Junta de Andalucía podría ser algo parecido, una unidad que tenemos que se llama Unidad Aceleradora de Proyectos, que se dedica bueno, a promover ahí colaboración público-privada con determinados proyectos innovadores que distintas empresas presentan. Podría ser algo parecido. Pero también puede ser alguien externo, ¿no? Un consultor, una consultora independiente que ofrezca esos servicios de facilitación o una organización independiente que se dedicará a operar siendo facilitadora entre socios, ¿vale? Pero tiene que haber el papel de esa persona facilitadora y realmente estas funciones tienen que ser muy dinámicas, es decir, pueden ir cambiando con el tiempo. Por ejemplo, un facilitador interno puede desempeñar una función esencial al principio de la alianza y a lo mejor según va avanzando esa alianza, pues un facilitador externo nos puede ayudar a, a medida que la alianza se va confirmando, ¿no? O sea que esto tiene que ser totalmente dinámico, ¿no? ¿Y cuáles tienen que ser las cualidades y capacidades de esta persona facilitadora? Y aquí entramos ya en esas competencias, ¿no? Y en esas habilidades que las personas que decidan promover una alianza, aparte de otras que vamos a ver luego ya específicas de liderazgo, deben tener, ¿no? Bueno, pues tener un conocimiento claro del contexto en el que trabaje y la adaptabilidad al mismo, tener experiencia de trabajo con sectores diferentes. Por supuesto, aquí está siempre la comunicación, va a aparecer siempre, hablemos de lo que hablemos, ¿no? Esa buena capacidad lingüística de comunicación y, por supuesto, en especial, saber escuchar a los demás, ¿vale? Porque normalmente hablamos más que escuchamos. Y luego, por supuesto, compromiso personal, empatía,
sinceridad y ese carácter, ¿no? Para enfrentar retos, porque lo decía antes y lo volveré a repetir, trabajar de manera colaborativa, trabajar en alianza es maravilloso, pero no es fácil. Y para facilitar alianzas, algunas reglas, algunos tips. Sitúese desde la perspectiva de cada socio. Eso es un poco la empatía, ¿no? Presta atención y muestre claramente sus propósitos, es decir, escuchar y también comunicar claramente cuáles son los propósitos. Intervenga de forma práctica, productiva y con tacto. Sea meticuloso, recopilando información, guardando datos y en las comunicaciones. Compórtese de modo colaborador, no dominante. Cuidado, ¿eh? Esto parece muy fácil, pero cuando se trabaja en equipo, cuando se trabaja en alianza, hay que mirar muy bien los papeles, ¿no? Lo decíamos antes, los papeles que, que juega cada socio, porque, bueno, somos personas y sí, colaboramos, pero también cada uno tenemos nuestra manera de ser y muchas veces nos encontramos con personas o con socios, ¿no? Dominantes y esté preparado y dispuesto para ceder cuando llegue el momento oportuno. Bueno, pues aquí tenemos el ciclo de la alianza. Después de tener en cuenta ese papel del facilitador, ya vosotros vais a ser facilitadores, vamos a imaginar, ¿no? Que sois facilitadores internos y vais a querer poner en marcha una alianza. Bueno, pues el primer paso, que ahora iremos viendo brevemente en qué consiste, es la preparación, como todo, ¿no? Esto hay que planificarlo, detectar los retos o las carencias e investigar el contexto para abogar por un enfoque de colaboración, seleccionar a los socios y evaluar los posibles incentivos de trabajar juntos. Después de esa preparación, es decir, de detectar esos retos, que insisto que muchas veces no los detectamos porque vamos como pollos sin cabeza. Entonces estamos metidos en nuestros procedimientos y decimos, no, no tengo tiempo para pararme. Es importante detectar esos retos que tenemos o esos procedimientos que estamos trabajando, pararnos y decir, oye, esto podría mejorarlo trabajando en alianza con otro servicio o con otra consejería. El segundo paso es la iniciación, es decir, acordar los principios, los objetivos, las metas esenciales y las distintas funciones y responsabilidades a asumir, así como las correspondientes estructuras y procedimientos de gobernanza. También importante, ¿eh? La gobernanza hay que establecerla como todos los grupos de trabajo, porque muchas veces nos lanzamos a trabajar en alianza y aquí no queda claro qué hace qué, quién hace qué, cuándo lo tiene que hacer, quién tiene que tomar decisiones. Es importante pararse un poco y establecer el modelo de gobernanza que vamos a querer tener en esa alianza. Después la gestión e implementación. Asegurarse de que todos los socios participan y que, y que las labores asignadas se realizan conforme a lo acordado. Desarrollar y revisar esas estructuras de gestión y de toma de decisiones y emplear esos sistemas de colaboración adecuados. Luego la consolidación, ¿vale? Fortalecer y perfeccionar esos métodos de colaboración de forma efectiva, de manera que los resultados queden incorporados a los sistemas y a las organizaciones, ¿vale? O sea, que se impregne la organización de los resultados de esa alianza. Y luego finalizar, decidir qué debe ocurrir una vez finalicen las actividades. Hay que convenir una forma adecuada de terminar o, ojo, igual de continuar trabajando, trabajando en otra alianza o trabajando en mejorar esa alianza. Y por supuesto, de modo transversal, porque afecta, luego lo veremos, a todas las fases, es ese seguimiento y evaluación, ¿no? O sea, la evaluación y el seguimiento, cada vez que hagamos una alianza, tenemos que estar continuamente revisando tanto los resultados de la colaboración como esas formas de colaborar, ¿vale? Porque no pasa nada. A veces, bueno, empezamos de una manera y en el camino vemos que algo nos chirría. No tengamos miedo, ¿no? A pararnos, a hablarlo, a revisar y a modificar lo que haga falta. Creo que es importante, ¿no? En la fase uno, ¿no? Como os decía, ¿no? La preparación. Bueno, pues aquí tenemos el generar esa idea inicial, estudiar el contexto, seleccionar los socios, estudiar las posibles contribuciones de cada uno, evaluar los factores para trabajar juntos y tener ese acompañamiento administrativo y legal si es que decidimos que así debe ser. Esto lleva tiempo, ¿eh? Bueno, pues por ejemplo, lo decíamos antes, ¿no? Una de las cosas que teníamos que hacer,
Pues, por ejemplo, vamos a establecer una alianza con un socio. Venga, ¿qué recursos vamos a aportar? ¿Qué conocimientos? ¿Qué información? ¿Qué experiencia previa va a aportar cada uno? Equipamiento. ¿Qué ordenadores, mobiliario, material de oficina? ¿Vale? Esto depende, ¿no? A veces, evidentemente, entre servicios, a lo mejor esto no tiene sentido, ¿no? Pero a lo mejor entre distintas consejerías, sí, ¿no? ¿Qué va a aportar cada uno? Luego, el espacio, las instalaciones, oye, para hacer reuniones que vayamos a tener que hacer, para todo esto hay que especificarlo. Evidentemente, las finanzas, hay que poner dinero. ¿Tú qué vas a poner? ¿Tenemos subvenciones o no tenemos? Habilidades y experiencias, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿tú qué habilidades técnicas tienes? ¿Qué habilidades tienes en tus equipos? ¿O qué experiencia en comunicación, en mediación? Personal, ¿vale? ¿Qué personal cualificado tiene cada parte de esta alianza? El prestigio, ¿no? ¿Y tú qué influencias? Ah, pues mira, yo conozco mucho, o tenemos una alianza que nos puede ayudar aquí con el instituto de no sé qué, o con la universidad de no sé cuánto, ¿vale? Todo eso también es importante ponerlo encima de la mesa. En productos, ¿no? Bueno, pues mira, ya habíamos tenido otra alianza y tenemos soluciones innovadoras, tenemos sistemas de gestión ya que pueden ser replicables y relaciones, ¿no? Oye, pues sí, igual que hablábamos antes, ¿no? De ese prestigio, esas alianzas con otros, pues esas relaciones a lo mejor con otras redes, con medios de comunicación, con políticos, ¿vale? Todo esto es un ejemplo de uno de los pasos de esa fase uno, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Pero todo esto hay que pararse de verdad, ¿eh? Y hacerlo y dejarlo muy, muy, muy clarito para que después la alianza fluya. E insisto, si algo previsto en principio, oye, pues no funciona de la manera adecuada, revisemos, no pasa nada. Luego teníamos la fase 2, ¿no? Venga, ya tenemos todo eso establecido, ya tenemos todo preparado, pues venga, vamos a desarrollar los principios del trabajo en la alianza. Vamos a precisar el enfoque, las actividades, las contribuciones. Vamos a establecer las estructuras y ese procedimiento de gobernanza que decía antes que era tan importante. Y, si es necesario, elaboramos y firmamos un acuerdo, ¿no? Decía antes esa diferencia que dice la ECID, ¿no? Que entre las alianzas multiactor, que decía que no necesariamente necesitaban la firma de un acuerdo, pero bueno, si es necesario, yo siempre digo muchas veces, sobre todo en la administración, para que no quede aquello de, sí, lo dije, ¿no? Pero las palabras se las lleva el viento, aunque sea un acuerdo interno, es bueno, ¿no? Es bueno tenerlo firmado y revisarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues igual, ¿no? Por ejemplo, una de estas cosas que hay que hacer en esta segunda fase, ¿no? Pues el enfoque, actividades y recursos, ¿no? Pues tener en cuenta los vínculos con otros marcos de desarrollo relevantes, ¿no? Por ejemplo, ¿guarda alguna relación los objetivos de la alianza esta que queremos establecer con otros marcos o con otras normativas? Bueno, los resultados previstos también. ¿Se ha elaborado un marco de resultados iniciales que especifique el impacto que queremos tener? Luego el área de enfoque y tema, ¿no? ¿Hemos precisado de verdad cuál va a ser el tema y el área de enfoque? Estas son preguntas que debemos hacernos en esta parte, ¿no? Del enfoque de actividades y recursos. Luego, tener en cuenta los vínculos con los grupos objetivos. ¿Se ha identificado, descrito y consultado con los grupos objetivos pertinentes? Cuidado que muchas veces, ayer estaba en Barcelona en un foro de talento y estábamos hablando, ¿no? de talento público, ¿no? Y comentábamos que muchas veces empezamos a establecer alianzas o empezamos a hacer proyectos y no hemos tenido claramente en cuenta el público objetivo al que queremos destinar, ¿no? Ese proyecto o esa alianza. Entonces, hagámonos esa pregunta. ¿Lo tenemos claro? E incluso podemos hacerle participar, ¿no? en la definición de esos objetivos. Las actividades, oye, vamos a hacer un listado de qué actividades vamos a desarrollar, ¿no? Y la asignación de recursos, oye, ¿tenemos presupuesto? ¿Qué presupuesto más o menos necesitamos? ¿Lo tenemos ya o quién nos lo va a proporcionar? ¿Vale? Vale, la fase 3, gestión e implementación. ¿Vale? Bueno, pues ya lo hemos iniciado, pues ya estamos desarrollando, ya estamos experimentando, ya podemos demostrar inicialmente algunos resultados. Es bueno, yo siempre digo que tanto en los planes, ¿no? como en las alianzas,
conviene, como, bueno, como muchas otras cosas, ¿no? Conviene no ponernos tampoco unos objetivos de la luna, o sea, de estos que realmente dentro de 4 años todavía no hemos visto nada. Primero porque, bueno, porque muchas veces es irreal. Entonces, yo siempre, a ver, aconsejo, no, tampoco soy nadie para aconsejar, ¿no? Pero creo que es bueno ponerse algunos objetivos que sean a corto plazo, porque ilusiona mucho y motiva mucho poder en poco espacio de tiempo ir poniendo esos resultados encima de la mesa y decir, oye, esto está funcionando. Luego, por supuesto, promocionar la rendición de cuentas y asegurarse que todo el mundo está participando, ¿vale? Por ejemplo, en esa participación, ¿no? A tener ese compromiso de participación, ¿no? Eh, Promover esa interacción permanente, garantizar que la participación tenga carácter práctico, es decir, que haya productos tangibles, lo que decía antes, ¿no? Que no sea un canto al sol, o que no sea hemos conseguido algo que sea pura filosofía, sino productos tangibles. Fortalecer esas metas, ¿no? Y esos objetivos y compartirlos, crear ese ambiente distendido, ¿no? Que bueno, que todo el mundo tenga esos espacios de diálogo, ¿no? Que la gente se sienta, los socios, ¿no? Se sientan con libertad para poder opinar, para poder seguir aportando, ¿no? Esa facilitación clara, ¿no? Que sea capaz de promover de forma positiva ese trabajo colaborativo. Establecer relaciones informales, sí, es fundamental. Muchas veces hablamos de esas redes formales, ¿no? De firmar hasta convenios o lo que haga falta, pero las relaciones informales, lo sabéis, ¿no? Son muy importantes. No quiero extenderme aquí mucho por el tiempo, pero las relaciones informales muchas veces generan mucho más conocimiento y mucho más compromiso y muchas más alianzas a veces que las formales, ¿no? Luego, bueno, pues esa mentoría y desarrollo de la capacidad, ¿no? Que a lo mejor necesitan los socios, ¿eh? A lo mejor hay socios que necesitan, que pueden crecer a lo mejor de habilidades, de conocimientos o recursos, pues es bueno, ¿no? Ofrecerles la capacidad de desarrollar su capacidad en la alianza, ¿no? Y luego valorar las contribuciones de forma equitativa, ¿eh? Y en base a las contribuciones que cada uno está haciendo, ¿no? Aquello de también, bueno, ir dando la enhorabuena, ¿no? A las contribuciones que pueda hacer cada socio. Luego, la fase de consolidación, ¿vale? Esa consolidación interna, esa consolidación entre instituciones, esa influencia en materia de políticas públicas, ese intercambio de conocimiento, ¿no? Que después veremos, ¿no? Como una de las alianzas, una de las maneras de establecer alianzas, que es la gestión del conocimiento. Aquí no he traído un ejemplo exacto de cada uno de ellos, pero esto es importante, ¿vale? Porque esa consolidación realmente es, digamos, el punto final que debería dar lugar todo el resto, las fases 1, 2 y 3, ¿vale? Preparación, iniciación, gestión e implementación, pero luego que realmente eso sirva para cambiar, ir cambiando esa cultura interna y esa consolidación de, oiga, sigamos trabajando en alianza, esto ha funcionado, o lo que no ha funcionado no pasa nada, ¿vale? No pasa nada, lo revisamos y vemos por qué. Y luego la finalización, ¿vale? La finalización también es importante porque hay cosas que hay que finalizar. Bueno, evidentemente cuando hay convenios firmados está claro, ¿no? Que siempre tienen un plazo de finalización o si no se quiere finalizar, de ampliación, pero evidentemente hay cosas que empiezan, terminan, como os digo, después de asegurarnos que eso ha servido para consolidar y bueno, hay que finalizar y algunos consejos para finalizar la alianza, ¿vale? La transparencia, ¿vale? Esa transparencia para traspasar y evitar mantener conversaciones secretas, ¿vale? Explicar claramente lo que ha sucedido y ya está, transparencia. La propiedad, ¿vale? Ese compartir la responsabilidad en cuanto a la gestión del proceso de traspaso entre todos los socios, que nadie se quede con nada y asegurarse de contar con esa participación directiva y directa de todas las organizaciones. Profesionalidad, ¿vale? Ser diligente en las sesiones informativas y acabar con esas labores del traspaso de manera totalmente responsable y asegurarse una vez más con esa transparencia y esa profesionalidad de que todos los socios tengan acceso a esa información veraz y constatable.
otra vez celebrar, a mí me encanta lo de celebrar esas aportaciones y logros, ¿no? Es decir, que sean reconocidas todas las aportaciones y valorar y conservar esas lecciones aprendidas entre todos, que no se quede en un mero papel. Conceder el tiempo y el espacio necesario, ¿vale? Para, bueno, simplemente para esa finalización, por si hay que buscar alternativas o hay que buscar nuevos socios, ¿vale? Porque hay veces que hay socios que necesitan más tiempo que otros para asimilar ese final, ¿no? Y, y nuevamente, ¿no? Aprovechar esas lecciones aprendidas, compartirlas con el resto, también decidir, oye, ¿cómo lo vamos a compartir? ¿Vale? También aquí va a tener luego mucho que decir Blas, ¿no? En la plataforma de gestión del conocimiento o ayer mismo, ¿no? En un programa que presentábamos ayer desde el IAP en Barcelona, en lecciones aprendidas, lo que hacíamos es hacemos un proyecto, establecemos una alianza entre departamentos de distintos servicios de nuestras consejerías y una vez que terminamos, hacemos un documento con lo que haya pasado e inmediatamente lo compartimos y decimos lo que hemos aprendido para que otras personas puedan aprovecharse de ellos. Entonces, yo creo que esto es fundamental en nuestra administración si queremos seguir avanzando. Bueno, y como decía antes, ¿no? Eso que estaba en plan transversal, el seguimiento y la evaluación, es un proceso continuo para comprobar cómo se va desarrollando la alianza y, oye, ver también de vez en cuando cómo están las relaciones, ¿eh? Que al final las relaciones entre socios es importante tenerlas en cuenta desde, vamos, desde primerísima hora. Saber si las actividades se están cumpliendo los objetivos, ya han logrado causar algún efecto aprender de la parte práctica, ¿no? Para mejorar su rendimiento y estudiar el valor añadido que aporta trabajar en alianza, tanto para los socios como, decía antes, ¿no? Como para esos grupos que podamos tener como objetivo, ¿no? Que ya os digo que puede haber alianzas que se basen solo para adentro, que tengan un público objetivo porque estemos revisando un procedimiento que le afecta a determinado colectivo de la ciudadanía, ¿vale? O sea que esto, extrapolarlo, yo he traído todo esto a nivel general, pero extrapolarlo a cada tipo de alianza. Bueno, espero que vayamos bien y, y que os esté gustando. Y ahora, en todo esto, ¿qué papel deben jugar las personas que lideráis equipos? Porque claro, no nos olvidemos, en nuestras organizaciones, primero somos personas, ¿no? Y segundo, somos personas trabajando en equipo. Nos guste o no, somos personas y somos personas trabajando en equipo. Y ojo, con emociones. Y esto lo traigo aquí. No voy a entrar, evidentemente, en un tema de liderazgo emocional que me apasiona, me encanta y además creo que es fundamental, pero sí que me gustaría que lo tuviéramos en cuenta, ¿no? Antes hablábamos de esas relaciones entre socios. Es muy importante, ¿vale? Tener esto en cuenta. Y claro, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en nuestras organizaciones? Pues que seguimos con resistencia al cambio, que seguimos echando esa falta de echando de menos, ¿no? A veces esa falta de liderazgo. Hay muchísima gente desmotivada, hay muchísimo aislamiento, ¿eh? Por eso, aunque sea con nuestro granito de arena, contribuyamos a dejar de estar solos. Hay muchísimos conflictos, ¿vale? Ahí traigo esa imagen un poco, ¿no? Como esta gente remando cada uno, ¿no? Por donde puede, trabajando con los remos, bueno, cada uno a lo suyo, ¿no? Sálvese quien pueda, como digo yo. Pero hay la buena noticia es que también hay muchísimo talento, también hay muchísimas ganas de compartir. Por supuesto, no dudamos de la vocación de servicio. Tenemos interés por innovar y también por aprender continuamente. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nadie nos pregunta o muchas veces no nos hemos parado eso, ¿no? A decir, oye, pues yo tengo ganas de compartir, ¿cómo puedo hacer? O me gustaría innovar, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? Granito de arena, ¿no? Y por eso aquí está la imagen de alguien, ¿no? Que está liderando a un equipo, ¿no? Que están trabajando de manera coordinada, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los roles clave del liderazgo en las alianzas? Mira, te he traído ejemplos, ¿no? He querido distinguir un poco entre multinivel y multiactor, pero nuevamente os invito a que extrapoléis, porque realmente se repiten, ¿vale? La única diferencia, creo yo, en mi opinión, es que quizá en las alianzas multinivel la toma de decisiones
decía al principio del webinar, ¿no? Quizá no esté muchas veces en nuestras manos, ¿no? Si a lo mejor somos jefes de servicio, porque a lo mejor no tenemos capacidad, ¿no? Para firmar un convenio, ¿no? De nuestra comunidad autónoma de nuestro servicio con un municipio, ¿no? Pero sí os digo que he querido traer aquí una serie de roles clave porque a lo mejor no tenemos esa capacidad para firmarlo, pero sí tenemos la capacidad de hacerle ver a la persona, a nuestro superior, esa persona que igual lo tenga que promover, ¿vale? La capacidad para venderle la importancia de establecer esa alianza. Entonces, como ejemplos, uno de los roles, pues ser visionario, ¿vale? Definir un propósito común, establecer una visión clara y alineada con los intereses de los actores involucrados. ¿Eh? Ese líder visionario articula un propósito compartido, asegurando que todas las partes comprendan su rol en la alianza. Por ejemplo, un líder en una concejalía de educación de un municipio impulsa una alianza con municipios de su comarca para mejorar la formación en competencias digitales, ¿vale? Es un propósito común y lo que hace es que en vez de hacerlo solo, promueve esa alianza con municipios de una comarca, ¿no? Ya estamos hablando de una alianza multinivel, ¿no? En este caso, entre municipios. ¿Qué más? Conector, ¿vale? Lo mismo saldrá después. Por eso os digo que cualquiera de estos lo podéis también trasladar a las alianzas multiactor, ¿no? Bueno, pues evidentemente es un líder que fomenta la coordinación y la confianza. Debe actuar como puente entre distintos niveles gubernamentales, incluso con el sector privado, con la sociedad civil, con organismos internacionales, ¿vale? Generar esa confianza y facilitar ese diálogo. Por ejemplo, ¿no? Un gobierno regional necesita coordinar esfuerzos con alcaldías, con municipios y con ONGs para implementar un programa de desarrollo sostenido en comunidades rurales, ¿vale? Pues aquí hace falta mucha coordinación y hace falta mucha confianza. Facilitador, garantizar esa colaboración efectiva, crear ese entorno propicio para el trabajo colaborativo y el intercambio de conocimiento, es decir, usar metodologías participativas. ¿Eh? Estos son roles o quizá competencias también le podéis llamar, ¿vale? No voy a entrar en cada una de ellas porque cada una de estas competencias, también la buena noticia, y hay talleres de cada una de estas competencias, que no es el caso de este webinar, hay webinars, hay talleres y demás para trabajar cada una de estas competencias y hay metodologías para poder mejorar todas estas competencias, ¿no? Entonces, el uso de metodologías participativas para involucrar a todos los actores es fundamental, ¿no? Por ejemplo, un líder en un ministerio de salud, he querido traer diferentes niveles, como veis, multinivel, organiza mesas de trabajo donde participan diferentes comunidades autónomas para diseñar políticas de atención médica, ¿no? Es fácil, ¿eh? Desarrollar estos espacios. Negociador, por supuesto. Hay que tener siempre en cuenta que donde tengamos personas es posible, bueno, es posible, no, seguro, que va a haber diferencias y que muchas veces esas diferencias generan conflictos, vaya, que es normal. La especie humana somos especialistas en movernos entre conflictos, pero se pueden gestionar, ¿no? Entonces hay que identificar esas posibles tensiones y barreras que se puedan producir y buscar soluciones utilizando estrategias de negociación y mediación, ¿no? Para alinear esos intereses. Por ejemplo, una consejería de transporte necesita negociar con las provincias de su comunidad autónoma para implementar una nueva política de movilidad urbana en la que nadie está de acuerdo. Innovador, impulsar nuevas soluciones, promover esa cultura de innovación y de experimentación dentro de la alianza, ¿no? Fomentar el uso de nuevas tecnologías, metodologías disruptivas, ¿vale? Eso es importantísimo, ¿eh? Lo decíamos al principio, esos espacios de innovación, aunque sean en forma de piloto, ¿no? Que nadie tenga miedo a probar y a equivocarse, ¿no? Porque muchas veces es importante tener esos espacios, bueno, que de alguna manera ese error no genere ningún caos, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Por ejemplo, un líder en un ayuntamiento, en colaboración con los municipios de su comarca, nuevamente impulsa una alianza con startups y universidades para desarrollar una plataforma de participación ciudadana basada en inteligencia artificial, ¿vale? Pues yo estoy promoviendo esa alianza para innovar. Y por supuesto, evaluador, ¿vale? Hay que evaluar, hay que medir el impacto y asegurar la sostenibilidad, es decir, definir esos indicadores del desempeño, evaluar esos avances, esos resultados y garantizar que esas acciones implementadas de verdad no sean humo, no sean pan para hoy, hambre para mañana, es decir, que sean sostenibles a largo plazo. Más vale acciones pequeñas
pero por favor, que no se mueran a los 2 meses. Por ejemplo, ¿no? Un gobierno que lidera un programa de economía circular mide su impacto en la reducción de residuos y eficiencia de recursos con indicadores claros y además comprueba que se mantiene en el tiempo. Bien, pues como decía, ¿no? He querido separar un poco esto de alianzas multinivel y multiactor, pero como veréis ahora en las multiactor, ¿no? Que es un poco las que yo os decía que yo veo un poco más hacia adentro, que no es exactamente así, pero bueno, por aterrizar un poco y concretar un poco, se van a repetir. La única diferencia es que aquí, en vez de estar pensando en otros municipios, en otras comunidades autónomas, en el Gobierno de España, en la Unión Europea, estamos pensando, ¿vale? Bueno, entre sector público-privado, como decíamos, pero también hacia adentro, entre nuestros equipos, entre equipos de nuestra propia consejería, entre equipos de otras consejerías. Y lo mismo, ¿cuáles son los roles o cuáles son esas competencias? Y aquí ya entráis vosotros directamente, ¿no? Bueno, pues tenemos, por supuesto, tener esa visión estratégica. Veréis que al final voy a resumir unas competencias que tendréis claras y que me gustaría que si no las tenéis, eh, os forméis para ellas. O da igual, hay mucha autoformación o en forma de talleres, pero que podáis tener esas competencias directivas para promover esas alianzas. Pues nuevamente, ¿no? El conector rompe silos y fomenta la coordinación, ¿vale? Ese que identifica, ese líder, ¿no? Esa persona líder que identifica sinergias entre diferentes departamentos o áreas para evitar esos esfuerzos aislados y para no duplicar. Por supuesto, que crea canales de comunicación efectivos entre esos equipos que dice, oye, tenemos funciones complementarias y que promueve esa colaboración interdepartamental para alcanzar objetivos estratégicos. Bueno, pues todo esto, acordaros de los pasos que hay que establecer para una vez, ¿eh? Fomentar esta coordinación que vosotros ya tenéis claro que vais a hacer después de este webinar, os vais a la parte de los pasos que hay que seguir, y empezáis. Por ejemplo, un líder en un Ministerio de Desarrollo Social articula el trabajo entre el área de políticas públicas y el Departamento de Estadísticas para diseñar programas basados en datos reales de población vulnerable. Pues evidentemente pueden establecer una alianza porque bueno, pueden colaborar perfectamente y establecer esas sinergias, ¿no? Que hablábamos antes. Facilitar, os veis que también en el multinivel, por supuesto, se repite, ¿no? Pero vamos a poner ejemplos hacia adentro. Generar espacios de trabajo colaborativo, ¿vale? Metodologías de participación interna, para que todas las áreas puedan aportar ideas. Es muy importante generar estos espacios, ojo, pero darlos a conocer, ¿vale? Porque muchas veces, como vamos, digo, ¿no? Con las orejeras puestas, vamos, 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 luego el mantra, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, y resulta que hay por ahí, dentro de nuestra propia organización, plataformas de colaboración donde se están aportando un montón de proyectos, un montón de ideas en las que podríamos participar y mejorar. Y o que no conocemos, aunque parezca increíble, desde dentro a veces nos pensamos que conocemos todo lo de dentro y no lo conocemos, ¿vale? O simplemente que, bueno, no, yo sigo con lo mío porque ahora meterme ahí en un grupo, no, ¿vale? Diseñar esas metodologías de participación y si ya las tenéis, darlas a conocer y fomentar esa co-creación de proyectos entre esos distintos equipos dentro de la administración. Por supuesto, garantizar esa transparencia y esa participación equitativa en la toma de decisiones, ¿vale? Todo esto, que estoy yendo muy por encima, todo esto tiene muchísima potencia, ¿vale? Esa participación en la toma de decisiones son cosas, como decía antes, que hay que concretar, que hay que hablar, que hay que consensuar, ¿vale? Que no, si no, luego vienen los líos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En un gobierno municipal, un líder convoca a representantes de distintas secretarías de su gobierno, educación, salud, transporte, para diseñar un plan integral de bienestar ciudadano, asegurando que cada área contribuya desde su expertise. ¿Vale? Esto pasa muchas veces también. Alan, yo de repente digo, no, es que el plan este de bienestar en realidad es salud. No, parémonos un poco a pensar, vale, salud, por supuesto, pero ¿qué tiene que decir educación? ¿Qué tiene que decir transporte? Bueno, yo metería incluso a más áreas, ¿no? Por supuesto, ¿veis? De nuevo, vuelve aquí el mediador, ¿no? Igual que en multinivel, pues resolver conflictos y alinear intereses, ¿ves? Ver cuándo hay posibles tensiones entre áreas, y promover esos acuerdos, ¿no? Y facilitar esa negociación interna para optimizar el uso de recursos y evitar duplicidades, ¿vale? Esta negociación interna, os ponía al principio el ejemplo de cuando se juntó la delegación de Agricultura y la de Medio Ambiente y bueno, pues en el servicio, claro, cada una aportaba su servicio de administración general. Y en este caso,
un tema muy importante, aunque parezca que no, era la distribución de coches, ¿vale? Porque los agentes de medio ambiente, por ejemplo, necesitan muchos coches, en agricultura los inspectores también y tal. Entonces, cada uno traía un sistema de gestión, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando lo senté a negociar, de alguna manera, lo senté a las dos partes, ¿no? Me acuerdo que la frase que decían, es que lo mío es mejor, es que lo mío, decía el otro, no, pero es que lo mío, ¿vale? Entonces, al final, yo lo que les decía es, vamos a optimizar, vamos a coger lo mejor de cada casa, porque lo que no podemos hacer es duplicar. Lo que no podemos tener es dos sistemas de gestión de coches, porque medio ambiente tenía uno y agricultura tenía otro, ¿no? Bueno, pues esto me parece un ejemplo muy banal. mm, Costó un poquito al principio, pero a través de esa negociación interna conseguimos llegar a un acuerdo y todo el mundo contento. Y evidentemente ni se duplicó, ¿vale? Y se optimizó muchísimo el uso que se estaba haciendo hasta ese momento, tanto por parte de agricultura como por parte de medio ambiente. Y por supuesto que esas decisiones sean inclusivas y reflejen las necesidades de toda la administración. ¿Vale? Por ejemplo, un director en un ministerio de infraestructura mediante el equipo de planificación y el área de presupuestos para que la ejecución de obras prioritarias no se retrase por restricciones financieras. ¿Vale? Pues esta es una manera de negociar, ¿no? Y de aliviar un conflicto presupuestario. Innovador, por supuesto, como antes, impulsar esa nueva forma de hacer, ¿no? En este caso, lo que pasa es que nos vamos a dirigir a esa innovación hacia esa eficiencia, ¿no? De mejora de la eficiencia de los procesos internos, ¿no? Promover esa transformación digital y el uso de las tecnologías emergentes, crear esa cultura de mejora continua y de experimentación, que nadie tenga miedo a experimentar por ejemplo, ¿no? Un secretario de modernización en un gobierno regional, el vuestro, ¿no? Impulsa la digitalización de trámites administrativos, coordinando esfuerzos entre el área de tecnología y las unidades de atención al ciudadano. Pero ojo que hay que tener en cuenta las dos partes, ¿vale? Que innovar no es solo digitalizar, ¿vale? Y también el evaluador, como no, medir ese impacto de la colaboración interna, ¿no? Medir o sea, definir esos indicadores para ver si realmente ese trabajo interdepartamental ha sido efectivo, asegurándose de que esos objetivos compartidos se cumplan, ¿no? Y se ajusten a la estrategia, ¿no? Cuando sea necesario, ¿no? Y por supuesto dar esos reportes, ¿no? De avances para garantizar la rendición de cuentas y la mejora continua. Y celebrar, yo siempre digo aquí, celebrar esa evaluación, celebrar cuando haya mejoras y no tener miedo a evaluar y decir, oye, esto no nos está funcionando. ¿Por qué? ¿Vale? De manera transparente y de manera participativa entre todos, ¿no? Por ejemplo, un líder en un ministerio de salud establece un sistema de monitoreo para evaluar el impacto de la cooperación entre hospitales públicos y el área de emergencias médicas, asegurando que la atención sea más rápida y eficiente. Esto sería un modelo bueno, pues de medir el impacto en una alianza, ¿no? Vale, pues un poco por resumir, y como os decía, no sé cómo vamos de tiempo, por resumir, esto es aplicable absolutamente a todas las alianzas, ¿eh? Multinivel, multiactor, como veis, insisto, he querido separar de manera un poco ortopédica, digo así, ¿no? Pero bueno, simplemente porque tuvierais ejemplos de lo que puede ser multinivel y multiactor, pero repito, como veis, prácticamente esos roles o esas competencias se repiten, ¿vale? La única diferencia es, insisto, entre gobiernos o entre equipos. Visión estratégica, ¿vale? Comunicación efectiva. La comunicación está en la base de todo. Cuando doy cursos de comunicación efectiva, siempre digo que si hay un conflicto, falta una conversación. Trabajo colaborativo, de verdad, sumemos, pongamos cada uno lo que podamos aportar, sin miedo ninguno a compartir, sin miedo ninguno a pensar que somos menos que el otro, que cada uno ponga lo que pueda. Lo que sí tiene que quedar claro en el tema de las alianzas es qué va a poner cada uno. Gestión del conocimiento. Bueno, ¿esto para qué? No quiero aquí insistir mucho, pero es fundamental. Si no gestionamos el conocimiento se va, el conocimiento se pierde, duplicamos las cosas, volvemos a escribir 20 veces lo mismo. Así que gestionemos bien el conocimiento para que sea compartido, para que podamos partir de lo que ya hay y sigamos avanzando. Por supuesto, la gestión de conflictos, ¿vale? Si alguien no sabe gestionar conflictos, por favor, ese líder que no sepa gestionar conflictos, que se forme en gestión de conflictos, porque como haya un conflicto en un equipo, nada funciona. Y muchas veces son conflictos, muchas veces, la mayoría, basados
en algún problema de comunicación, ¿vale? Algún malentendido. Fomenten la innovación, por favor, ¿vale? Y cuando hablo de innovación, también lo hablábamos ayer. Yo la palabra innovación cada vez me está gustando menos, no sé, pero no por nada, no me encanta, ¿eh? Me encanta lo que es la innovación, ¿no? Pero digo la palabra porque en la administración pública a veces nos da por un concepto, madre mía, y lo usamos hasta la saciedad, hasta que nos lo acabamos cargando. Entonces, la innovación, mm, muchas veces es innovación, ¿no? Y todo el mundo le viene a la cabeza, construir un cohete. No, no, o sí, bueno, vale, construir un cohete con no sé qué material. Por supuesto que también es innovación, pero en la administración pública, cuando hablemos de innovación, de verdad, no nos vayamos a grandes cambios y ojo, no nos vayamos solo a temas tecnológicos, ¿vale? Voy a ser muy bruta, ¿no? Pero a lo mejor la innovación para mejorar un servicio es cambiar las mesas de sitio, ¿vale? Y esto es un ejemplo muy tonto, ¿vale? Yo sé que se está grabando, que igual alguien dice, bueno, esta mujer que está diciendo, ¿no? Pero de verdad, pensad a lo grande, pero a veces hay que hacer cosas pequeñas para llegar a eso grande, ¿vale? Y por supuesto, evaluación y mejora continua, ¿vale? Insisto, que no nos dé miedo evaluar. Evaluar, cuando a alguien le dices, bueno, vamos a hacer la evaluación y todo el mundo, ay, madre mía, que me van a examinar. No, evaluar constructivamente para mejorar. A lo mejor yo me pienso que estoy haciendo algo o que estoy haciendo un procedimiento estupendamente, es que estoy dando un servicio estupendamente. Oye, es genial que alguien te pueda evaluar o que nosotros mismos nos paremos y digamos, vamos a revisar cómo estamos haciendo. Porque igual llevamos toda la vida haciendo esto de la misma manera y resulta que se podía haber mejorado o se podía haber eliminado algún paso, ¿no? Entonces, que no nos dé miedo evaluar, ¿vale? Incluso reconocer, ostras, pues ya podríamos habernos evaluado antes, que esto hace 2 años que podríamos haberlo estado haciendo mejor, ¿vale? Vale, yo quería aquí meter una cuña un poco, ¿vale? De dos cosas, de dos programas, a lo mejor también porque en el Instituto Andaluz de Administración Pública son programas muy potentes, yo participo de ellos, ¿vale? Que son el de la mentoría individual y el de la mentoría de equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos de las herramientas, más allá de, por supuesto, los talleres, los cursos, los webinars, ¿no? Para mejorar esas competencias que os pueden ayudar como líderes a establecer alianzas o a promover alianzas, ¿no? Que las acabamos de ver, hay dos herramientas concretas y una de ellas es la mentoría individual, ¿vale? Tenemos la formación, la autoformación, etcétera, y ahora tenemos la mentoría individual, ¿no? Que como os digo, en el Instituto Andaluz de Administración Pública tenéis información y si no, si alguien necesita profundizar sobre este y sobre la mentoría de equipos, que pasaré un poco por encima, sin problema, escribís a Blas o que Blas os dé mi correo, que yo os doy toda la información que queráis porque a mí me apasiona, ¿no? O sea, yo he llegado a decir, "Mira, mi pasión es desarrollar personas y equipos". Y una de las maneras es la mentoría individual. Llevo siendo mentora desde el año 2010 y es simplemente acompañar a una persona de tu administración, ¿vale? A que se desarrolle personal y profesionalmente. ¿En qué? Pues en la competencia que esa persona decida. Se hace a través de un plan de acción y, por supuesto, eh, es a través del diálogo socrático. Porque aquí lo que interesa es que esa competencia se adquiera de forma permanente, es decir, se interiorice. ¿Os acordáis cuando hablábamos antes, ¿no? En esas alianzas de decir, oye, que la alianza provoque que haya un cambio en la propia institución, que haya un cambio sostenible, que haya un cambio de la cultura, no solamente que digamos, establecimos esta alianza, mejoramos esto y otra cosa mariposa. No, pues la mentoría es un poco así. O sea, no, a mí no me vale de nada acompañar a una persona que quiere mejorar su comunicación con el equipo, ¿vale? Y decirle lo que tiene que hacer, ¿por qué? Porque cuando se acabe la mentoría, ¿vale? Tardará 2 meses en volver a no tener esa competencia. Es un proceso muy bonito, ¿vale? Ahí tiene estas etapas. Voy un poquito rápido porque, ¿cómo vamos de tiempo, Blas? Bueno, son las 10:03. Bien, Vale, bien, no vale, te preocupes. Ujú. ok. Vale, pues se construye la relación con esa persona a la que vas a mentorizar. Normalmente se parte de una evaluación, en el caso de LIAR se parte de una evaluación 270 grados de las fortalezas y de las debilidades, decirlo de alguna manera, en determinadas competencias de esa persona y a partir de ahí se le asigna una persona mentora, ¿vale? Se construye la relación, todo esto tiene una metodología
Se intercambia información, ¿vale? Todo esto, os repito, ¿no? Son en sesiones donde la persona mentora lo que hacemos es hacer preguntas, ¿vale? Es verdad que tenemos formación en mentoría. En el caso de IDEAP son 4 años de diferentes niveles de mentoría y luego 2 años de mentoría de equipos. Pues, como os digo, se intercambia la información y se establece un plan de acción, que el plan de acción, evidentemente, lo tiene que hacer la persona mentorizada, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a trabajar, ¿no? Encaminado a, tú has querido hacer esto, ¿vale? Venga, ¿cómo va el trabajo, no? Y al final, bueno, pues se termina esa relación formal y se planifica el futuro habiendo interiorizado la competencia que esa persona ha querido trabajar. Bueno, cuando pone aquí relación formal, lleva toda la razón porque yo siempre digo, ¿no? Que es verdad que la relación formal se termina, pero yo en prácticamente todos, no voy a ser exagerada, pero en los últimos 6, 7 años yo mantengo relación con las personas a las que he mentorizado, ¿no? Seguimos en contacto, es verdad que no tenemos ya sesiones, pero sí que seguimos en contacto y cuando, no sé, cuando tienen alguna cosa, ¿no? Nueva, ¿no? Que les está chirriando, me llaman, ¿no? Y a mí me encanta, la verdad. Vale, y luego otra de las herramientas, y en este caso ya va dirigida, perdón, a vosotros como líderes, personas líderes con vuestros equipos, hay otra herramienta muy potente, ¿vale? Y es una herramienta que, al igual que la mentoría individual se trabaja con las personas que lideran equipos, la mentoría de equipos se trabaja con todo el equipo, incluida la persona que lo lidera, pero como un miembro más del equipo. ¿Vale? En este caso no es como jefe de servicio ni nada del equipo, aquí, ¿vale? Es un sistema. Y entonces aquí la mentoría lo que hacemos es trabajar al sistema, porque ya sabemos que los equipos existen para conseguir resultados, que son sistemas vivos. No nos olvidemos, no os olvidéis nunca, por favor, que todas las personas de los equipos quieren contribuir y formar parte de un equipo de alto rendimiento, ¿no? Y que muchas veces los equipos dentro de sí mismos tienen esos medios. Lo que pasa, una vez más, que no nos paramos a analizar el rol de cada uno, lo que cada uno puede aportar, ¿vale? A veces ni nosotros mismos, ¿no? Nos autoanalizamos y sabemos qué podríamos aportar y otras veces es que ni siquiera nos preguntan. Entonces, ¿esto qué es? Lo mismo, ¿eh? Ojo, es un proceso de acompañamiento, nada de dar soluciones. Aquí no llegamos como una consultora y te dice, este es el problema que tienes y esto es lo que tienes que hacer. No, es el propio equipo el que decide, ¿vale? Esto es muy importante porque cuando las personas sienten que han podido participar, que han podido opinar, ojo, que a lo mejor opinan y opinar no quiere decir que yo te vaya a dar la razón o a hacer caso, pero al menos me he sentido escuchada y me han dado razones para decir, esto por aquí no puede ir, ¿vale? Por aquí lo que hacemos es acompañar a todo el equipo, ¿vale? Para fomentar la cooperación y para ayudarles a revisar, tiene una metodología igualmente, sus relaciones, sus procesos de trabajo y sus valores, ¿vale? O sea que no es solamente los procesos, ¿eh? La mentoría de equipos es muy potente para revisar qué relaciones hay en mi equipo, qué está pasando, ¿vale? Bueno, el mentoreo de equipos mira a la persona como un miembro inmerso en un sistema, ¿vale? Una red vinculada y de mutuo intercambio. Por tanto, el equipo, lo decía antes, trabaja como un sistema, no solo como una colección de individuos, sino como un sistema autoorganizado de relaciones e interactuaciones que influyen en el funcionamiento del equipo. Por eso os decía que lo de las relaciones es muy potente lo que sale en este proceso, ¿no? Bueno, pues aquí las etapas son que hay un diagnóstico, hay una intervención y hay una evaluación, ¿vale? Es una metodología diferente a la anterior. ¿Por qué? Porque en ese diagnóstico, ¿vale? Se trabaja a través de entrevistas, de envíos de test, después hay una jornada presencial donde todo el equipo a través de una serie de herramientas y de trabajo colaborativo con una serie de etapas va viendo qué es lo que está pasando y qué es lo que no. Evidentemente acaba haciendo un plan de acción, ¿vale? Lo hace el propio equipo, lo pone en marcha y después la persona mentora de equipo cada X tiempo va asistiendo a una serie de reuniones para ver qué está pasando en el equipo y finalmente se evalúa, ¿vale? Así que, bueno, esto es muy por encima. Quien quiera más información, de verdad, encantada de darosla porque yo soy mentora de equipos también y yo, en fin, siempre digo que es mi pasión, la de equipos y la individual. Vale. Y finalmente, por ir acabando un poco, es importante, ¿no? Hablábamos antes de todas esas competencias clave, de todos esos roles, ¿no? que deberían tener las personas que lideran o que promuevan las alianzas.
quería traer, hablábamos de liderazgo transformador, ¿no? Que evidentemente no voy a volver a hablar aquí de en qué consiste el liderazgo transformador, porque sí que ha habido otros webinars sobre en qué consiste, competencias claves y demás. Pero bueno, realmente el liderazgo transformador es el modelo de liderazgo que nosotros tenemos ahora mismo en la Junta de Andalucía y es más, tenemos un catálogo de competencias en diferentes clústeres, ¿no? Para ese liderazgo transformador, que igual si a alguien le interesa o no sé, Blas, si después puede formar Sí, parte de esa documentación complementaria que te pueda enviar, si a las personas les interesa, ¿vale? Para que per- veáis todas esas competencias. ¿Mm? sí, ese documento lo tenemos en el portal de conocimiento de liderazgo público y función directiva del que luego hablamos, o sea que Ah, podemos perfecto. verlo perfectamente. Perfecto, Sí. genial. Vale, pues me gustaría hablar de otro tipo de liderazgo, porque ya os digo, no me gustan los palabras, ¿vale? Pero sí que una de las competencias que nosotros trabajamos muchísimo es el de construimos y desarrollamos relaciones, ¿vale? Y esto quería traerlo un poco al final para ponerlo más allá del transformador, que en realidad este está incluido en ese, para poner en valor la importancia de construir y desarrollar relaciones como competencias eh, para vosotros como líderes para mejorar las alianzas, ¿vale? Porque ¿en qué consiste? Pues que construimos una red de contactos que posibilite mantener relaciones formales e informales basadas en la confianza para conseguir intercambios efectivos que enriquezcan a la persona y a la organización, que permitan desde afrontar situaciones puntuales hasta realizar alianzas estratégicas. ¿Vale? Esta es una de las competencias, como os digo, que trabajamos mucho aquí en la Junta. ¿Cuáles son las competencias clave? Pues lo que decía antes, ¿no? Promover y generar esas relaciones formales e informales, mantener relaciones y redes de contacto en el tiempo que permiten esos intercambios, estructurar redes de cooperación e intercambio, impulsar y liderar la creación de relaciones y gestionar cuáles son los impulsores y cuáles son las barreras. ¿Qué comportamientos? Pues establece vamos a imaginar, ¿vale? Os invito a que según voy leyendo esto, os digáis, "A este comportamiento lo tengo, este no, este sí", ¿no? Le pongáis crucecitas para invitaros a que los que no tengáis los promováis. Establece y mantiene contactos con personas de otros departamentos o servicios. Conoce los resultados de otras áreas y entiende cómo y en qué contribuye cada una a la cadena de valor de la organización. ¿Cuántas veces no sabemos lo que está haciendo la mesa de al lado? Colabora con otros departamentos cuando es necesario. Podría trabajar con eficacia con otros departamentos o servicios. Es consciente de cómo sus decisiones pueden afectar a otras áreas. Esto es muy importante, ¿eh? Lo de, no, yo ya he hecho mi parte. No. Tengamos en cuenta cómo puede nuestra decisión de terminar antes este expediente o no afectar a otras áreas. Y sabe a quién acudir dentro de la organización ante cada necesidad. Hay miles de ventajas de promover una relación, ¿vale? Por eso he puesto ese 5 ahí con puntos suspensivos para que cada uno de vosotros y vosotras sigáis completando cuando tengáis la presentación todas las que consideréis oportunas, ¿no? Si estuviéramos haciendo esto de manera colaborativa, y ahora os invitaría a completar por como mínimo hasta 10 entre todos. eh, Eso. ¿Cuáles son las ventajas? Pues mantenerse al día de cuestiones relevantes, aumentar la cantidad de información a la que se tiene acceso, estar al tanto de nuevas oportunidades, tener más posibilidades de obtener recursos y apoyos, etc., etc. Porque crear y mantener una red de este tipo es verdad que requiere tiempo y muchas veces se desarrolla a nivel informal. Es verdad que hay que estar dispuesto a colaborar con información y ayuda a las peticiones de quienes integran la red, ¿no? Y decíamos antes, y luego Blas también os hablará cuando os hable de vuestra maravillosa red, eso, ¿no? ¿Cuánto cuesta, ¿no? Muchas veces, bueno, yo si ya esto ya lo hago yo solo, ¿no? ¿Cuánto enriquece el trabajar en equipo de verdad? Así que es verdad bueno, que lo que sugiere es que nos vamos a tener que relacionar con otras personas, pero es que eso también es bonito, incluso aunque seamos personas más tímidas, ¿no? Todo se supera. Y luego adoptar una posición activa preocupándose, sí, eso sí, por mantener activos e implicados los contactos, ¿no? Que muchas veces empieza la gente con mucho ímpetu y se va desinflando. Entonces las redes hay que mantenerlas, etc., etc., etc. Entonces, venga, que también vais a establecer relaciones cuando terminéis este webinar, salvo que no os haya gustado nada y entonces digáis, bueno, yo ya no establezco ni alianzas ni relaciones en mi vida, pero espero que no.
Analiza la cantidad y calidad de tus relaciones, ¿vale? Recopila información de personas de tu interés. Esto tiene mucho que ver con el networking, ¿eh? Pero es que me gusta más red que networking si tenemos la palabra en español para que usar inglés. Recopila información de personas de tu interés en la organización. Anticipa esas dificultades a las relaciones, ¿vale? Porque puede ser que penséis, bueno, yo sería genial estar en contacto con este servicio, uf, pero es que lo está llevando fulanito, va a ser que no. Anticipa dificultades. Profundiza en las relaciones con personas de tu círculo e inicia contacto con otras de fuera. Muéstrate dispuesto a ayudar a los demás. Qué bonito. Gestiona los conflictos, sale todo el rato. Mantén las relaciones y promuévelas entre tus conocidos y saca partido a esos conflictos. Si los ha habido, a esos conflictos resueltos. Bueno, aquí paso muy por encima porque para esto, ¿no? Para el liderazgo relacional, para establecer redes. Hoy en día, bueno, yo me he traído aquí unas cuantas en las que he encontrado, tenéis los enlaces, ¿vale? Para que lo podáis, si queréis echar un vistazo. Algunas son eh, gratuitas, pero lo mismo, ¿no? Que a lo mejor tienen un uso limitado, pero bueno, de gestión colaborativa. Miles, ¿vale? Una de ellas es Trello, pero hay un montón. Yo os traigo algunos ejemplos. De comunicación y videoconferencias, ¿para qué contaros? Zoom, Teams, Meet, herramientas de análisis y visualización de datos que a veces hacen falta, ¿no? Para ese trabajo colaborativo, para negociación y mediación, pues el Liquid Feedback, software de consulta pública, el SurveyMonkey, software de gestión de proyectos, el Basecamp, mapa de actores y análisis de redes, claro, porque todo esto son herramientas una vez que yo decido crear una red, ¿no? O yo decido crear una alianza, ¿no? ¿Os acordáis de los pasos para crear esas alianzas? Para muchas de aquellas acciones, ¿no? Que tenéis que hacer en cada una de las fases os puede servir cualquiera de estas herramientas, ¿no? Hay muchas más. Por supuesto, plataformas de gestión del conocimiento, sistemas de evaluación y seguimiento y de gestión de conflictos, ¿vale? Estas son herramientas, digamos, digitales en el caso de que tengáis que hacerlo de manera virtual, ¿vale? Pero evidentemente yo si estoy en una alianza donde la gestión de conflictos la puedo intentar solucionar de manera presencial, también os lo aconsejo. ¿Vale? No quería dejar de todas maneras de traerlas aquí para indicaros que también, ¿vale? Que no vale la disculpa de, no, es que somos de dos consejerías y no, también hay herramientas digitales. Vale, pues ya por último, muy por encima, ¿vale? Muy por encima, sobre todo en vuestra parte, que me adelanto a daros mi súper enhorabuena, porque ahora lo vais a ver, no sé los que estáis aquí si conocéis o no, pero ahora os lo va a explicar. Y yo simplemente, ¿vale? Bueno, aquí tenéis lo que él os va a explicar. Yo he traído aquí el enlace, ¿vale? Una comunidad de práctica de innovación pública, ¿vale? De vuestro gobierno, del gobierno de Canarias, pero él os va a hablar, ¿vale? De ese conocimiento corporativo, de ese entorno de trabajo colaborativo. O sea, que quiere decir que vosotros ya tenéis alianzas. Otra cosa es que no lo supierais. Yo me estoy adelantando, ¿eh? Vamos, os lo digo, que a lo mejor vosotros sí lo conocéis, ¿no? Pero a mí me pasa mucho en la Junta que me doy por hecho que mucha gente conoce todo lo que hacemos, pues yo colaboro mucho con el IAP, todo lo que hacemos o lo que se hace desde el IAP cuando voy a dar cursos y siempre empiezo, bueno, ya lo sabréis, pero os voy a recordar y me doy cuenta de que muchísima gente no conoce lo que hacemos en la propia administración, en el sentido esto, ¿no? De trabajo colaborativo y de establecimiento de alianzas, ¿no? Y digo, madre mía, pues entonces tendremos que comunicar mejor, ¿no? Y por eso esto se lo dejo hablar. Pero en el caso, por ejemplo, del Instituto Andaluz de Administración Pública, que también tenéis los enlaces, ¿vale? Pues también tenemos esa colaboración expandida, esas comunidades de prácticas súper potentes, ¿vale? Yo, posiblemente a lo mejor las tenga ya incluidas en esa plataforma, pero si no, como os digo, tenéis aquí el enlace. Estos son alianzas que se establecen entre distintas provincias, entre distintas consejerías, sector público, sector privado, ¿vale? Y es espectacular. Luego tenemos también la gestión colaborativa para la innovación a través de la comunidad de personas innovadoras y luego tenemos también nuestra red profesional, ¿no? Esa gestión colaborativa y de gestión del conocimiento, que sí que es verdad que a diferencia del Gobierno de Canarias, ¿vale? Estas son herramientas de colaboración interna, ¿vale? Que yo entiendo que nos está costando mucho trabajo dar el paso a que puedan eh, eh, incluirse otros actores, ¿vale? Que no sean solo de la Junta de Andalucía, están en ello, ¿vale?
Bueno, y por último, como está recién salido del horno, y no sé si Maite Covisa estará por ahí, pero si no está, quería, quería tener este detalle. Acaban de poner en marcha la Red Española de Innovación Pública y Transferencia Científica, ¿vale? Y es una alianza entre la Universidad de La Laguna y la Fundación de Innovación Novagop, ¿no? Que no sé si conocéis o no. Bueno, y realmente lo que está intentando es establecer esa alianza para que no estemos todo el rato duplicando la rueda, para que entre todas las administraciones, ¿vale? Hagamos una red donde todo el conocimiento que tengamos lo podamos poner en común y, por supuesto, transferirlo, de manera que si alguien ya ha hecho algo, por poneros un ejemplo, en una consejería en vuestro gobierno de Canarias y en una consejería de la Junta de Andalucía quieren poner algo parecido, ¿vale? Pueda entrar en esta red, verlo, aprovecharse del conocimiento, aprovecharse incluso de establecer una alianza. Bueno, pues este es el fin de esto, lo acaban de crear, lo presentaron en noviembre, quiero recordar, y evidentemente, bueno, lo de te unes, su eslogan, te unes cuantos más mejor, ¿vale? Uno se puede unir a nivel individual o a nivel institucional, pero yo creo que es un proyecto de una alianza, ¿no? Que persigue un objetivo muy, muy, muy ambicioso, pero creo que va a ser, es muy necesario y les Sí. deseo muchísima suerte. Bueno, Esta red la vamos a presentar también en el Foro Innovamos Lab de Canarias en el 19 de junio. Entonces, Maite está por ahí y ya hemos hablado de que en nuestro foro, tercer Foro Innovamos Lab Canarias 2025, donde participan ayuntamientos, cabildos, la comunidad autónoma y las universidades públicas, pues ahí habrá un espacio para difundirla en nuestra comunidad. pues fenomenal. No, espero no haber hecho spoiler. Lo que pasa es que, No, bueno, no te preocupes, como en modo estuve, alguno, en modo alguno. como estuve en CENIS y estuve, ¿no? en la Sí, sí, charla sí, que ya sí, yo, sí. digo, venga, vamos a tener, porque me encantó. Bueno, pues hasta aquí puedo contar. Muchísimas gracias. Espero no haberos aburrido, espero haber aportado, como siempre, mi granito de arena y haberos animado sobre todo a, a que si no tenéis esas competencias para formar alianzas, os forméis en ellas. Hasta siempre. Feliz Muchas jueves. gracias, Y Lucía. Y ahora, si te parece, déjame compartir, comparto yo un segundito. Bueno, ahora varias cuestiones antes del debate, ¿vale? De abrir el chat y darles audio si lo desearan, ¿vale? Nosotros nos gustaría hacer un pequeño paseo virtual por un espacio de conocimiento que llamamos de liderazgo público y fusión directiva, donde estamos capturando y difundiendo todo el conocimiento que tiene que ver con esta área temática. Pero antes, vamos a poner un ejemplo. Plataforma multiactor Gobierno de Canarias, ¿vale? De todo lo que hemos dicho. Si ustedes ponen eso en el navegador de Google, les va a aparecer el portal web de la Agenda Canaria 2030. Y hay una plataforma multiactor de la Agenda Canaria 2030 que la he puesto en el chat. En ese espacio uno se puede suscribir a esta plataforma. Hay administraciones públicas, están ayuntamientos, cabildos, las universidades, el sector privado, el tercer sector, la sociedad civil en su conjunto. La dinamiza tres centros directivos. Hay un inscribirse, hay un acceder a la plataforma después de que uno se inscribe y hay un formulario de adhesión para el caso del sector privado, tercer sector, ¿vale? Donde hay un compromiso por que se pueda llevar a cabo, vamos, el concepto es implementar, dinamizar, colaborar en el tema de la Agenda Canaria 2030. O sea que es un ejemplo magnífico de una plataforma multiactor que ya lleva 2 años de trayectoria, casi tres, y que, bueno, hay más de 700 personas de esas instituciones participando. Animamos a los empleados y a las empleadas públicas que hoy están aquí a inscribirse y también colaborar en esa plataforma. Y ahora, 5 minutos para recordar. Lucía ha hablado de la importancia de capturar el conocimiento, de que no le estemos dando vueltas, vamos, a la rueda, ¿no? Entonces, en el escritorio, en la intranet corporativa, ustedes tienen un portal de conocimiento corporativo y una plataforma de trabajo. Dos herramientas de las que ha hablado Lucía. Es este banner de color azul en el margen derecho. Cuando clicamos ahí, tenemos una plataforma de trabajo, ahí hay grupos y comunidades de práctica, es un entorno Moodle donde las personas que moderan el espacio tienen todo el control, foros, wikis, carpetas compartidas, sala de chat, mensajería.
hemos hablado de que las herramientas tecnológicas ayudan muchísimo. Se hacen videoconferencias y todo se va grabando y se va documentando en esos espacios. Y luego el portal del conocimiento corporativo. Me gustaría entrar aquí y recordarles que hay 8 áreas de conocimiento. Por cierto, ya hemos publicado el tercer foro Innovamos Lab Canarias. Conoce experiencias innovadoras e inspiradoras del sector público. Y además hay un dispositivo que se llama Lanzadera, donde cualquier empleado público, si quiere participar en el foro con una propuesta innovadora que pueda tener, lo puede hacer. Aquí es donde yo les digo que también vamos a conocer la red de la que ha hablado Lucía y que Maite, si quiere, luego pues le podemos dar audio para que pueda hacer alguna aportación sobre el tema de esa red que hemos hablado de innovación. Pero bueno, me centro. Entre las 8 áreas hay una que es liderazgo público y función directiva. Les animo a que entren y se suscriban a ese portal en este botón amarillo porque estamos creando muchísimo conocimiento y lo estamos intentando difundir en esta área temática. Este portal web no requiere de intranet. Lo tenemos en la intranet, pero si uno coge esta URL y la copia en un navegador, esto está en abierto, incluso para otras comunidades autónomas, técnicos de ayuntamientos, de cabildo, etcétera. Nos consta que están entrando a estos portales de conocimiento. Por ejemplo, uno que tenemos de contratación pública, muy potente. Pero este ya lleva 1 año y medio y ya tenemos mucho conocimiento capturado. Tenemos un banner de novedades y noticias, tenemos un buscador para encontrar cualquier conocimiento que se encuentre en este espacio, un carrusel de infografía y el ver todas, ¿vale? Tenemos ya pues cerca de 8 y estamos hablando del marco de competencia, de las claves para crear y gestionar alianzas estratégicas, objeto de este webinar, gestión directiva alineada con la participación ciudadana y social. Son infografías muy visuales con una descarga del documento. Mm, Luego tenemos una carrusel de videopíldoras. De nuevo podemos verlas todas. Aquí hemos trabajado muchísimo en liderazgo. Ahora les hablaré de una sección exclusiva sobre esta temática de liderazgo. Por cierto, hay un botón de participa en la comunidad. También Lucía nos ha dado claves para entender que el trabajo colaborativo lo es todo, es fundamental. Aquí hay una red de personas que están interesadas en la función directiva, clicar y acceder a ella. Vale, incluso estas comunidades están abiertas a otras comunidades autónomas porque nosotros tenemos una autenticación del gobierno, pero también para el personal ajeno al gobierno con su certificado electrónico. Y en muchas comunidades ya tenemos gente de otras instituciones que nos aportan muchísima riqueza. Tenemos en los esenciales lo que les decía, píldoras formativas para desarrollar las capacidades de liderazgo. Cuando entramos aquí nos encontramos con el marco de competencias directivas del INAH, pero bueno, aquí en documentos, aquí está el diccionario de competencias directivas de la Administración General Junta de Andalucía, el ejemplo que Lucía ponía. Pero hay webinar y videopíldoras que hemos hecho trabajando el liderazgo coach, las 5 claves del liderazgo, el liderazgo transformador. Hemos tenido a Xavier Marcet, a César Piqueras, a Beatriz García. En las conversaciones sobre el liderazgo, si clican en ella, encontramos o la líder de la gestión del cambio, liderando y motivando equipos. Como ven, muchísimo conocimiento. Mm, Vamos a irnos a otra sección. Bueno, este de las competencias directivas es un documento muy visual con las claves de esas competencias que debe tener un buen líder. Bien, nos vamos a la planificación estratégica del gobierno, fundamental para nuestros líderes. Eh, Misión y visión del gobierno, el modelo de planificación estratégica que lleva a cabo nuestro gobierno de 2024 al 27 y la Agenda Canaria 2030 con las prioridades. En el conocimiento organizativo, estos son esenciales. Si se fijan, aquí tenemos toda la base de conocimiento que se requiere a nivel organizativo, los reglamentos orgánicos, los organigramas, las web, el directorio de contactos, las intranets, las normativas, los planes, los programas, las cartas de servicio, las mapas de servicio. Si entramos en una consejería, nos vamos a encontrar con su reglamento orgánico, con su organigrama, con su web departamental, con su directorio de contactos, perdón, con sus órganos colegiados, con sus web e intranet, con sus mapas de servicio, mm, servicios, competencias y áreas de servicio que tiene cada consejería.
En el margen derecho, el portal de transparencia, la identidad corporativa, los manuales de identidad corporativa, los planes y programas que tiene el gobierno, las áreas temáticas, el portal de conocimiento, las cartas, los mapas, es decir, todo lo que uno tiene que saber en torno a nuestra organización. Luego tenemos el marco normativo. Aquí, normativa y documentación específica para la función directiva, pero luego tenemos el buscador normativo con todos los accesos a tanto a Juriscan como a Aranzadi, como al BO, como al BOP, ¿vale? Para que tengamos un poquito toda esa información fresca. Por último, el tema de la tecnología. Hay una guía rápida de ciberseguridad para altos cargos, herramientas corporativas, es decir, es un espacio que estamos intentando concentrar todo el conocimiento que tenemos en el ámbito del liderazgo y de la función directiva. No solo para altos cargos, sino para predirectivos, para gente que quiere liderar equipos, ¿vale? Luego tenemos las novedades y la formación. Todos nuestros seminarios web los estamos grabando. Este está siendo grabado y se los mandaremos pues probablemente la semana que viene o la siguiente. Fíjense que cuando mandamos un seminario web grabado, les damos no solo la grabación, sino la documentación complementaria. Añadiremos información por si quieren profundizar en la temática de la que hemos hablado. Y después boletines informativos que con carácter periódico también estamos publicando. Todo eso les llega si se suscriben a este portal.